Le corresponde a continuación dirigirse a ustedes, a la profesora Valentina Quiroga, que es la coordinadora educacional del comando de Michelle Bachelet. Por favor, Valentina. Muchas gracias. Bueno, también agradecer la invitación a este foro, de tener la oportunidad de compartir con todas las candidaturas, las visiones que tenemos sobre el tema, bueno, en particular, ¿cierto?, de educación. Dado lo breve del tiempo, bueno, quisiera primero manifestar que el tema educativo, la reforma educacional es la gran reforma que esta candidatura ha planteado y la ha puesto al centro, ¿cierto?, de todas las propuestas y del programa de gobierno en general. Y tanto así que nos hemos comprometido con esto, que hemos acompañado esta reforma con una reforma tributaria al lado, porque sabemos que esto requiere recursos. Y no se trata, y si uno efectivamente quiere avanzar y dar el salto, esto va a requerir recursos. Entonces, solamente quería decir eso para decir que la reforma educativa es sin duda el tema más relevante que esta candidatura está empujando. En términos generales, quisiera decir que nosotros hemos planteado una reforma que tiene 4 pilares que no voy a detallar, pero el primero, que dice relación con la calidad educativa, ¿cierto? Hoy día tenemos un concepto, a nuestro juicio, un poco estrecho de lo que entendemos por calidad. Creemos que hay que complejizar lo que significa calidad educativa, cómo lo medimos, cómo lo operativizamos en todo el sistema, no solamente en educación superior, probablemente en educación escolar es donde esto está siendo aún más conflictivo. El segundo pilar es que queremos avanzar hacia reducir la segregación y a construir un sistema inclusivo que le dé oportunidades, ¿cierto?, de aprendizaje a todos los alumnos. Hoy día tenemos, ¿cierto?, alumnos que a veces desertan del sistema, pero yo estoy convencida de que por cada niño que deserta del sistema, hay muchos otros que se quedan dentro del sistema, pero que si bien cumplieron con la formalidad de pasar, ¿cierto?, y cumplir con los años, quedaron rezagados de los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, construir un sistema inclusivo es probablemente uno de los desafíos más grandes que hoy día tenemos para poder avanzar en un sistema efectivamente de calidad. Los otros 2 pilares son gratuidad, avanzar fuertemente en gratuidad universal y terminar con el lucro en todo el sistema. De manera transversal, además, hemos dicho que la educación pública es un pilar fundamental para nosotros en esta reforma, y otro de los principios que hemos planteado es que los aprendizajes tienen que estar siempre al centro de la discusión, porque finalmente todo lo que uno hace, ¿cierto?, los esfuerzos monetarios, todos los cambios institucionales y todo el empeño que uno le pone en la reforma finalmente se tienen que traducir en eso, en la reforma educativa, para que efectivamente adentro de las salas de clase las cosas empiecen a ocurrir de manera distinta. Brevemente, en educación superior, me sumo a los diagnósticos que ya se han hecho y decir quizás 4 ideas fuerza, que son el motor que que impulsan nuestras propuestas. Primero, un diagnóstico de que hoy día tenemos un sistema de educación superior tremendamente desigual en el acceso. Uno ve la distribución, por ejemplo, de los alumnos en el sistema de educación superior, y claramente hay una desventaja de los sectores más vulnerables, y básicamente para nosotros eso tiene que ver con 2 razones. Uno que dice relación con los mecanismos de acceso directamente, y otro con los sistemas de financiamiento. Un segundo tema es la calidad, ¿cierto?, de las instituciones. Hemos visto casos dramáticos de cierre de universidades últimamente, carreras a veces que no son pertinentes, que no tienen mercado laboral. Entonces nos parece que ese es un tema tremendamente también de primera prioridad. Otro tema, sin duda, es la formación técnico-profesional, que si es que los problemas, ¿cierto?, que antes mencioné, que ustedes quizás están más familiarizados en el sector universitario, la verdad es que en el sector TP esto es aún más crítico. Y un cuarto tema, que es más bien general, que cruza todos los otros, tiene que ver con un diagnóstico que nosotros hacemos de un Estado tremendamente ausente en el sector de educación superior. Hoy día tenemos un sistema tremendamente mercantilizado, regido por incentivos que no son los que nosotros compartimos. Nosotros creemos que hay que recuperar el rol del Estado en temas de planificación, fiscalización, ¿cierto?, de recursos, de calidad, etcétera. Y en ese sentido nuestras propuestas, y voy a solamente dar grandes titulares para tratar de hacerme cargo del diagnóstico que acabo de dar,
es que nosotros primero estamos diciendo, bueno, levantar educación pública y reconstituirla como un gran pilar, ¿cierto?, en todo el sistema educativo y en particular en educación superior. Hemos propuesto nuevas universidades, más recursos para las universidades estatales y un fuerte también y políticas públicas para incentivar la presencia y fortalecer el Estado en regiones. También, ¿cierto?, no solamente en el sector universitario, sino que en CFT hemos propuesto una red de CFT, bueno, de institutos de formación técnica, ¿cierto?, a lo largo del país, estatales. También hemos propuesto mejorar la institucionalidad, y no voy a entrar en el detalle de cada una de las instituciones, pero hoy día tenemos un Estado, ¿cierto?, que es necesario ver su macroestructura, ordenar, hacer un sistema coherente, ¿cierto?, tener una superintendencia, tener una buena agencia de calidad, el rol director, ¿cierto?, del ministerio es necesario revisarlo. Nosotros hemos hecho una propuesta para conseguir, ¿cierto?, tener un Estado coherente y efectivamente empoderado para poder llevar adelante todas estas reformas. Valentina. ¿Sí? Solamente cierro con decir, bueno, que hemos propuesto mecanismos de acceso complementarios para favorecer la entrada de alumnos vulnerables y, por supuesto, los temas de financiamiento, bueno, que ustedes ya todos conocen. Y, por supuesto, todo esto gradualmente, sabemos que estos son temas que van a tomar tiempo y es necesario ir piloteando y aprendiendo en el sistema. Eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Valentina Quiroga. Sí, varios se han traspasado el límite de tiempo. Yo lo he imputado al tiempo que perdió el candidato Franco Parisi en esta mesa. Así que, pero estamos además en la Universidad de Chile, no podemos ser tan estrictos, no estamos en la escuela militar para estos efectos, así que vamos a tener un margen de tolerancia, pero ustedes ayúdennos en todo caso a cumplir con los tiempos. A continuación vamos a ofrecer la palabra a Israel Campuzano. Él es profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de Educación, con estudios de magíster en tecnologías en España. No, estoy equivocado. Estoy equivocado. Sí, nos saltamos. Le corresponde en realidad al profesor Rodrigo Castro, digo bien, es economista, tiene un doctorado en economía en Georgetown, es actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Con la excusa pertinente, profesor, le otorgamos la palabra. Está muy bien, profesor Cárdenas. Bueno, quiero sumarme también a los agradecimientos por la invitación al Senado Universitario de la Universidad de Chile. Para mí es un honor estar acá por compartir con los representantes de los candidatos y poder discutir y conversar con ustedes respecto a los desafíos pendientes que hay en la educación superior. Yo quiero partir diciendo que la candidatura de Evelyn Matei se enfrenta con un sueño, plantea un sueño factible de cumplir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el camino para alcanzar ese país desarrollado, justo, diverso y moderno, evidentemente que tiene dificultades, es difícil. Está bastante claro para lograr ese camino virtuoso en términos de no solamente ingreso per cápita, sino que también en términos de menor desigualdad. Hay, evidentemente, rutas que nos pueden llevar a un menor nivel de desarrollo, evidentemente con menor nivel de desigualdad o mayor nivel de ingreso por habitante, pero con mayor nivel de desigualdad. ¿Cuál es yo creo que es importante tener claro que no todo lo que hoy día tenemos en educación superior puede tener problemas, dificultades. Yo creo que se ha avanzado mucho en términos de llegar recursos públicos, esfuerzos sustantivos, prácticamente se ha multiplicado por 9 el presupuesto del gasto público en educación general y en educación superior el guarismo es muy parecido. Sin embargo, evidentemente que las brechas persisten en términos por lo menos del 20% más rico al 20% más pobre, sabiendo de que el año 90, si tomamos como punto de partida, esta distancia era mucho mayor en términos de cobertura, matrícula, entre estos dos niveles socioeconómicos. Hoy día prácticamente esa diferencia se ha acortado y queda un espacio todavía muy importante en términos de política pública para cerrar esa brecha y lograr una mayor igualdad de oportunidades a través de este nivel educacional.
En términos de la distribución de los beneficios, por ejemplo, por quintile y tipo de institución, evidentemente que falta hacer un mayor esfuerzo en focalización. Las universidades del CRUCH solamente acceden un 25% del 20% más pobre, sabiendo que los institutos profesionales y los CFT hay una mayor proporción de estudiantes del nivel más vulnerable. Entonces ahí yo creo que hay una materia que requiere ser abordada urgentemente. Hay algunos temas que han estado en discusión. Hoy día ayer de hecho, los representantes de la OECD plantearon con el informe que entregaron claramente su rechazo, su crítica a una educación superior de gratuidad, principalmente para los niveles socioeconómicos más altos. Evidentemente que eso puede tener, más allá del costo fiscal, que alcanzaría por sobre el 2% de nuestro producto, un efecto mayor en desigualdad. Hay varios estudios que así lo destacan y puede terminar siendo una política regresiva. Y sabiendo también que el problema de acceso a la educación superior no es falta de ayuda financiera, donde también ha habido un cambio en la composición del gasto público en educación superior, concentrándose principalmente hoy día con mayor énfasis en ayudas estudiantiles. Solo un dato, según la CACEN 2011, un 17% dice no estudiar por motivo económico en ese grupo socioeconómico. Adicionalmente, si lo vemos en términos de los ciclos de vida, claramente la rentabilidad social, el mayor aporte, el mayor valor agregado de los recursos públicos que ha estado, lo sabemos, está en la educación inicial y en la educación escolar y no en la educación superior, con premios respecto a la educación escolar o a la educación media, digámoslo así, que superan las 3 veces promedio, y si nos comparamos con países desarrollados, claramente hay una gran distancia en términos de ese premio. ¿Cuáles son los desafíos, de acuerdo a la candidata Evelyn Matei? Principalmente lograr focalizar los recursos públicos en ayuda estudiantil en jóvenes que tengan realmente restricciones económicas y que tengan mérito académico. En segundo lugar, incentivar la nivelación e inclusión de postulantes que provienen de escuelas más vulnerables. En eso, a mi mover, hay alguna coincidencia, sin embargo, con las otras candidaturas, pero en términos de los instrumentos para lograr eso, pueden haber matices y diferencias. En tercer lugar, perfeccionar los sistemas de financiamiento institucional, de tal manera de que no haya distinción en cuál sea la institución que se le otorgue esos recursos, sino que cuál es el aporte significativo a la generación de bienes públicos. Debería ahí estar puesto el foco en virtud también de la responsabilización y la rendición de cuentas de esos recursos públicos que se están asignando a cualquier tipo de institución que cumpla con los estándares de calidad en el área de investigación, en transferencia tecnológica, en desarrollo de programas de doctorado, entre otros. Y por último, fortalecer las instituciones y también las atribuciones del Estado como fiscalizador y asegurador de estándares de calidad mínimos. Los ejes y propuestas son 3, poner la prioridad en el alumno, el financiamiento institucional moderno, que ya algo planteaba, y restablecer la confianza en el sistema. El foco en el alumno, hoy día se hace urgente establecer un sistema único de becas y créditos, que no discrimine según el tipo de institución. Asimismo, se requiere fortalecer los sistemas de financiamiento a través de becas, de nivelación académica y de mantención para alumnos más vulnerables y aquellos que provengan de regiones. Eso se hace necesario sabiendo que existen brechas y implementar un crédito como ya hoy día está con tasa subsidiada, pero que permita cubrir el arancel de referencia en función, evidentemente, de un pago asociado al ingreso. Hay que reformular los aranceles de referencia teniendo en cuenta la empleabilidad, el ingreso esperado, la deserción, entre otras variables que son fundamentales para tener en consideración los costos de impartir educación superior. En términos del financiamiento de la educación superior, y con esto termino, solo agrego al rediseño del sistema de financiamiento universal en función de la generación de bienes públicos, a la redefinición del AFI, en función de otras variables que generen mayor inclusión y mayor equidad. Muchas gracias. Le agradecemos la intervención al representante de la candidatura de Evelyn Matei, el profesor Rodrigo Castro. Y ahora sí, le ofrecemos la palabra a Israel Campuzano, profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Es uno de los fundadores del movimiento Red Progresista, es el encargado territorial del Partido Ecologista Verde de Chile. En fin,
y, por supuesto, representante del candidato Alfredo Sfer. Por favor. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Chile, agradecer también al Senado Universitario. Creo que este ambiente que se ha congregado, académico, estudiantes, es propicio para discutir estos temas. Nosotros en esta campaña le hemos presentado a Chile otro camino. Hemos estado presentando una alternativa diferente, no solo criticando el modelo neoliberal, sino que ofreciendo un modelo alternativo al que le hemos llamado un modelo sustentable con la ciudadanía empoderada, que tiene una reforma tributaria con instrumentos ecofiscales, etcétera. Y debo hacer este preámbulo para poder entrar en los ejes de nuestra propuesta educativa, porque lo primero que nosotros necesitamos hacer como país es llegar a un consenso de lo que es calidad. Un consenso entre todos, no un consenso entre algunos. ¿Una calidad contra qué? ¿Contra qué estamos comparando la calidad? ¿Contra el modelo económico que tenemos hoy? ¿Contra el sistema de vida que tenemos hoy? Por eso que nosotros pensamos que el primer eje es definir con la ciudadanía, así como en Europa se consulta muchas veces a la ciudadanía, la calidad. Una educación integral de mente, cuerpo y alma. Eso es lo que ha presentado esta candidatura como segundo eje, y al mismo tiempo un último eje que es la equidad. La equidad en la nivelación, por ejemplo, de la educación básica y media. No queremos colegios emblemáticos que sean una solución mediante la discriminación. No digo que todos sean así, pero hay algo de eso. Y es en este punto que nosotros también discrepamos con la OCDE, si es que una educación gratuita y a todo nivel se va a convertir en el obstáculo, cuando dicen que los de mayores ingresos pueden pagar la educación. Si eso se va a convertir en el obstáculo para una educación gratuita, si no sabemos quiénes van a definir quiénes pagan y quiénes no, esto puede ser arbitrario. Y podría cargar nuevamente sobre los hombros de la clase media el costo de una educación. Nosotros pensamos que es necesaria una institucionalidad proactiva, que fortalezca la institucionalidad pública. Hoy día las instituciones públicas no tienen ninguna ventaja frente a las instituciones privadas. Mientras mayor capital tienen ellas, tienen que competir por fondos y no compiten por calidad. No hay una ventaja en ser universidad pública aquí en Chile. Eso es algo que debe cambiar. Nosotros pensamos que las políticas públicas en educación deben ser inclusivas y en las grandes líneas tiene que estar incluida la consulta ciudadana a los estudiantes, a los padres y apoderados en los otros niveles de educación. Necesitamos no solamente una institucionalidad que fomente la cultura, la ciencia y tecnología, sino que también fomente los mercados, porque muchas veces se dice, y en eso estamos en desacuerdo, que las carreras deben estar en base al mercado laboral que tiene. Si eso se hubiese tomado en cuenta, por ejemplo, para las carreras audiovisuales, no tendríamos hoy día el mercado que tenemos en áreas audiovisuales, en el cine, la producción que hoy día se está dando. Eso pasa también en ciencia, que no hay mucho campo para la ciencia, hay que producir campo para la ciencia. La institucionalidad tiene esa responsabilidad. Y en la educación tiene que trabajarse también los contenidos y la formación de capital humano realmente eficiente, porque cuando hay un problema educacional uno no lleva a su hijo al profesor, uno le lleva al psicólogo. Los que están sentados aquí son todos economistas, la mayoría. Y no hay profesionales de la educación capacitados. Hay una tensión en todas las universidades de formación pedagógica entre la especialidad y entre las ciencias de la educación. Entonces nosotros creemos que hay que alargar la carrera de educación y hay que nivelar a los profesores que ya están afuera. Finalmente, para poder terminar, es poco el tiempo, creemos que es posible, a través de la reforma tributaria y otras cosas que puedo explicar más en detalle, aumentar progresivamente el financiamiento de las universidades públicas hasta llegar a un 40 o un 50% como es en otros países, para que realmente haya una ventaja comparativa. Finalmente, creemos que como eje central de la educación, de los valores y la colección de valores y estas
elementos inmateriales, la emocionalidad, los afectos que son tan importantes, tienen que estar incluidos también en la educación, al igual que lo social, lo ambiental y lo financiero, una alfabetización, como se invirtió en alfabetización digital, alfabetización en ciencia, y finalmente centrar todo esto en el eje central para nosotros, los recursos naturales de Chile. Porque Chile no es Hong Kong, no produce llaveros, no produce muñequitos de plástico. Nosotros vivimos del cobre, nosotros vivimos de la agricultura, de la pesca, etc. Por lo tanto, la competitividad de Chile, el futuro de Chile, depende de esto. Y nosotros hemos dicho fuerte y claro que la sustentabilidad no es un tema más para nosotros, que el tema verde no es un tema más, es el único destino de Chile. Gracias. Muchas gracias. Era el turno del profesor Israel Campuzano, representante del candidato Alfredo Sfer. Finalmente, en esta primera ronda de exposiciones, le vamos a ofrecer la palabra al representante de la candidatura de Tomás Jocelyn Hall, el profesor Cristian Jorquera, que es el encargado territorial y programático de la candidatura que presentamos. Por favor. No soy profesor, eso sí, cientista político. El estar aquí lo hace profesor inmediatamente. Muy bien. Muchas gracias ciertamente por la invitación. Pero yo no quisiera comenzar haciendo un diagnóstico, porque creo que el diagnóstico lo tenemos cada uno de nosotros dentro de nosotros mismos. En realidad puede haber diferentes diagnósticos dependiendo de la representación ideológica, y lo hemos visto en las presentaciones anteriores. Pero sí me gustaría justamente, antes de entrar en el tema de la educación superior, de que evidentemente tenemos que darnos cuenta de que el problema educativo no parte, obviamente, ¿no?, dentro de la educación superior, a pesar de que hay que atacar también, por supuesto, los problemas que ya existen, por lo menos en esta área de la educación, pero sí hay que centrar la fuerza en todo lo que es justamente la educación preescolar. Creo que evidentemente ahí está la clave, por lo menos como candidatura. Posteriormente, obviamente, tenemos los problemas que existen dentro de la educación escolar, hablamos de la desmunicipalización, el problema de la segregación que existe, que posteriormente también se ve reflejado dentro de las universidades. Pero para poder hacer honor al tiempo, en realidad, respecto a la educación universitaria, por lo menos haciendo temas muy puntuales, hablamos en primera instancia sobre la obligatoriedad respecto a la acreditación. Y una acreditación que hablamos en un 100% tanto universidades públicas como universidades privadas y situaciones como los CFT y los institutos profesionales. ¿De qué forma? Justamente con un plan de revisión, en primer lugar, con una primera etapa parcial a principio de año y una segunda etapa final a fines de año, para obviamente no dejar de lado y sin institución de educación superior a los alumnos que justamente estén parte dentro de una institución que finalmente no logre pasar la acreditación. Hablamos de que les vamos a dar una oportunidad para que esta institución se pueda lograr llegar a los estándares nuevos justamente respecto a la acreditación que estamos proponiendo. Hablamos de estándares que tienen que incluir temas como la extensión, que tienen que incluir temas como mayor investigación, que tienen que incluir temas como, por ejemplo, que la universidad tiene que ser un bien público para la comunidad alrededor y para justamente el país a nivel general. Y no solamente la universidad es pública, en realidad, y creo que eso hay que dejarlo bastante claro. Respecto al tema de la gratuidad, por lo menos nuestra candidatura no se ha sumado respecto a la gratuidad a nivel general, porque eso produce varios problemas que, si me queda un poco de tiempo, me gustaría acotar en realidad. Nosotros proponemos una gratuidad respecto al 4/5 de la población, ya en realidad es un poco más, es la población que justamente tiene un ingreso menor a 1,5 millones de pesos, ya, que justamente la idea es que también puede dejar exento de impuestos a esas personas que tienen justamente ingresos de sobre 1,5 millones de pesos. En base a eso, también la idea, evidentemente, es poder lograr al resto de las personas, que son aproximadamente un 15-20% de la población, poder dejarlos con aranceles fijos en primera instancia, y si es que llegara a suceder la necesidad, con aranceles diferenciados. Hablamos en casos extremos, por ejemplo, una persona puede ganar 1,5 millones de pesos, 1,600,000, por ejemplo, queda fuera de la gratuidad, pero tiene 5 hijos. Hay que ir viendo, obviamente, las necesidades propias de cada uno de los casos existentes. Con el dinero que justamente se logra evidentemente recaudar, no dándole una gratuidad total, podemos instaurar una política de posgrado. ¿Qué hace falta en Chile? Tenemos que lograr que justamente Chile tenga una competitividad en base a sus profesionales y que ellos justamente puedan, valga la redundancia, ser competitivos justamente fuera de Chile también. Y eso hace falta, una política de posgrado que también tenga que obligar a redefinir las carreras dentro de las universidades. Porque si queremos justamente hacer que nuestros profesionales sean competitivos y puedan posteriormente, la gran mayoría por supuesto, llegar a ser competitivos en el sentido de tener un posgrado por lo menos, eso evidentemente va a obligar a que las carreras tengan que redefinirse en base a sus tiempos, en base a sus mallas curriculares, y eso se tiene que ir redefiniendo obviamente con el tiempo.
Hablamos justamente que los centros de formación técnica también se nombró en una de las candidaturas, no recuerdo cuál, en verse que la marcó Enrique Minami, en el sentido de que se necesita que hayan centros de formación técnica que sean estatales. Nosotros proponemos justamente que hayan por lo menos de aquí a 2 y 3 años plazo un centro de formación técnica en cada una de las grandes ciudades de Chile, por lo menos en Valparaíso, Concepción y Santiago, para comenzar. Respecto al lucro, evidentemente todos sabemos que el lucro en la universidad está prohibido. Evidentemente eso se transgrede. Y justamente lo que hay que hacer, evidentemente, con lo que nosotros proponemos respecto a nuestro Sistema Nacional de Educación, de que si es que me queda un poquito de tiempo, me gustaría hablar de que el Sistema Nacional de Educación que nosotros proponemos, que obviamente lo compone el Ministerio de Educación, la Agencia de la Calidad de la Educación, que proponemos todo un sistema de reestructuramiento respecto al tema, la Superintendencia de Educación y el Consejo Nacional, los cuales también proponemos reestructuramiento, y agregar la Agencia Nacional de Educación Pública, que estaría a cargo, obviamente, de la administración de los colegios que actualmente son municipales, que pasarían a ser colegios públicos, lisa y llanamente. En base a este nuevo Sistema Nacional de Educación, evidentemente, hay que sacar de todas las universidades, tanto públicas como privadas, todas las empresas aledañas que estén justamente lucrando con la educación pública. Muchas gracias. Bueno, nosotros le agradecemos a Cristian Jorquera haber intervenido en representación de la candidatura de Tomás Jocelyn Holt. Y hemos terminado con esto la primera ronda del programa de esta actividad. Yo creo que todos podemos estar muy complacidos de que todos los representantes y la candidata presente le asignan a la educación un valor fundamental. Esto ya representa un gran avance en nuestro país y es esperanzador comprobar de que cualquiera sea los candidatos que llegue a la presidencia de la República, este tema va a ser de primordial importancia. Y algo que no estaba en la agenda de otras candidaturas anteriores presidenciales, hoy día lo está en todas sin excepción. Lo que sí observamos ya diferencias entre los candidatos respecto del financiamiento de la educación, respecto del acceso a la educación, cómo se garantiza la calidad de la educación, y algo que a nosotros desde la Universidad de Chile nos preocupa mucho, que es si corresponde o no que el Estado tenga una predilección manifiesta por la que son las universidades estatales como esta, o debiera, bueno, mantenerse un sistema en que las universidades son vistas como iguales en lo que toca a recursos